Pruebas bioquímicas. Al momento de establecer las relaciones filogenéticas entre varios grupos de organismos, se pueden utilizar diferentes marcadores que en conjunto permitan construir una hipótesis evolutiva rigurosa. Uno de estos marcadores que se pueden utilizar en las bacterias son las pruebas bioquímicas, que consisten en caracterizar una muestra de una población bacteriana con base a sus particularidades metabólicas y poderlas diferenciar de otras muestras. De esta manera, con el objetivo de intentar aproximarnos a definir la especie a la que pertenece una muestra de una colonia bacteriana cultivada desconocida, utilizamos algunas pruebas bioquímicas mencionadas a continuación y comparamos sus resultados con los ya caracterizados para Escherichia coli. Estas pruebas bioquímicas las realizamos sembrando muestras de las especies a analizar en medios de cultivo específicos para cada prueba y conservando condiciones de esterilidad para luego hacer las posteriores lecturas tras incubar las muestras por 24 horas a 37 grados Celsius. La prueba de movilidad se fundamentó en la capacidad que podrían tener algunas bacterias de desplazarse a través de un medio de cultivo semisólido, evidenciando de esta manera una turbiedad alrededor de todo el medio de cultivo, a diferencia de bacterias que no lograrían desplazarse, logrando crecer únicamente alrededor de la zona de sembrado. Así, E. coli obtuvo una movilidad positiva y la muestra desconocida una negativa. La prueba de carbohidratos permitió evaluar la capacidad que podrían tener algunas bacterias de fermentar carbohidratos, tanto por la producción de dióxido de carbono gaseoso como por la producción de compuestos ácidos que cambiarían el color del medio de cultivo de naranjado a amarillo. Así, E. coli obtuvo un resultado positivo, evidenciándose tanto el cambio de coloración del medio como la producción de burbujas en un tubo al interior del medio de cultivo líquido, observando la producción de dióxido de carbono. Por otro lado, la muestra desconocida obtuvo un resultado positivo, pero solo por el cambio de coloración del medio de cultivo y no por la aparición de gas. El agar-sim permitió observar la capacidad que podrían tener algunas bacterias de producir tanto indol como ácido sulfídrico. Por un lado, la producción del indol se podría evidenciar por la aparición de una coloración violeta con base al reactivo de COVAX y el indol producido. Por otro lado, la producción de ácido sulfídrico se evidenciaría por la aparición de una coloración negra con base a la reacción del ácido producido con las sales de hierro presentes en el medio de cultivo formando sulfato ferroso. De esta manera, tanto E. coli como la muestra desconocida obtuvieron resultados negativos para ambas pruebas. La prueba de Kliger se fundamentó en las diferentes formas de obtención de energía que podrían tener diferentes bacterias en condiciones aeróbicas como en la superficie del medio de cultivo y anaeróbicas como en el fondo de este, además de la presencia de un indicador ácido-base que se tornaría amarillo en condiciones ácidas y rojo en condiciones básicas. De esta manera, de acuerdo con el diseño del medio de cultivo, para E. coli se obtuvo un fondo ácido y una superficie ácida, lo cual indica que puede fermentar glucosa y lactosa, debido a que después de que se acabase la glucosa, este pudo fermentar lactosa y de esta manera producir compuestos ácidos que tornarían el medio de cultivo ácido y, por tanto, amarillo. Por otro lado, para la muestra desconocida, se obtuvo un fondo ácido y una superficie básica, lo cual, de igual manera con el diseño del medio de cultivo, indicaría que ésta solo puede fermentar glucosa y no lactosa, debido a que una vez acabada la glucosa en condiciones aeróbicas como en la superficie, la bacteria pudo utilizar la peptona produciendo compuestos básicos a diferencia de la fermentación que tornarían el medio de cultivo básico y por tanto rojo.
La prueba del citrato de Simmons se fundamentó en la capacidad que podrían tener algunas bacterias de utilizar el citrato como única fuente de carbono, además de un indicador ácido-base que se tornaría azul en condiciones básicas y verde en condiciones ácidas como inicialmente estaba el medio a causa del citrato. De esta manera, si una bacteria pudiese usar el citrato, aparte de lograr crecer en el medio de cultivo, podría tornarlo azul debido a que tomaría el citrato y volvería el medio básico. Por tanto, E. coli obtuvo un resultado negativo y la muestra desconocida obtuvo un resultado positivo por crecimiento a pesar de no haber logrado tornar el medio de cultivo azul. La prueba de la urea se basó en la capacidad que podrían tener algunas bacterias de producir amoníaco a partir de la urea, volviendo así el medio de cultivo básico, haciendo que un indicador que éste tuviera cambiase de color hacia un rojo intenso. Sin embargo, inicialmente los medios de cultivo tenían un color rojo, así que esperamos que en caso de una prueba positiva, este color se intensificara mucho más. Sin embargo, al obtener los resultados tanto para E. coli como para la muestra desconocida, se conservó el mismo color inicial, por lo cual podríamos concluir que los resultados fueron negativos para ambos. Sin embargo, también se podría pensar que el cambio de color no sería significativo y por tanto no podríamos concluir si la prueba es positiva o negativa, porque el medio ya estaría básico y no habría manera de medir si hubo o no producción de amoníaco. Hidrólisis de almidón. Algunas bacterias utilizan el almidón como fuente de carbono y producen una enzima extracelular capaz de hidrolizar el almidón llamada amilasa. La acción de esta enzima se puede evidenciar estriando la bacteria en un medio sólido que contiene almidón. Después se cubre la superficie del agar con una solución de Lugol, que en presencia de almidón origina un color azul oscuro. Un halo transparente alrededor de la colonia nos indica que la bacteria hidroliza el almidón. La ausencia del halo significa el resultado negativo. A modo de análisis, según los resultados hallados en las pruebas realizadas, la bacteria que se encontraba en la muestra problema probablemente era de la especie Shigella dysenteria, la cual es una bacteria gram negativa, no formadora de esporas, anaerobia facultativa y no móvil, que se evidencia en la prueba de movilidad. Posee forma de bacilo y normalmente se le encuentra en el tracto gastrointestinal del ser humano, pudiendo causar disentería. En los resultados de experimentos se observa el caldo, urea con una coloración rosa. Sin embargo, este tono ya estaba desde un principio y de haber sido positiva, la prueba del color hubiera cambiado a un rojo rosado intenso. Por tanto, se consideró el resultado como negativo. Las pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias son una alternativa eficaz a las limitaciones que se presentan con la identificación de morfología.